Si nosotros tomamos una vértebra cualquiera, por decir algo, vamos a tomar a T5, todas las vértebras, salvo una excepción que ya veremos después, tienen un cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral tiene una forma cilíndrica y se va a articular hacia arriba y hacia abajo con el disco intervertebral. Posterior al cuerpo vertebral, hacia acá es posterior y hacia acá es anterior, vamos a encontrar que el cuerpo vertebral está fijado por un pedículo. El pedículo, si seguimos yéndonos más posteriormente, va a estar comunicado con las láminas. Esos son estos que estoy señalando aquí. Para que cada vértebra se articule con la vértebra de arriba, es decir, con la vértebra superior y con la vértebra inferior, necesita unos procesos articulares, que son estos y estos. Entonces, vamos a tener que cada vértebra tiene procesos articulares superiores y procesos articulares inferiores. Llama la atención el morado que aquí tenemos estos procesos. A estos procesos les llamamos procesos transversos. Más posteriormente vamos a encontrar que tenemos el proceso espinoso. El proceso espinoso, por cierto, está fijado por esta parte que vemos en verde, que son las láminas. Entonces, recapitulando, tenemos que cada vértebra típica va a tener un cuerpo vertebral, un pedículo, láminas, procesos articulares superiores, que son 2, procesos articulares inferiores, igual son 2, 2 procesos transversos y un proceso espinoso. Si nosotros quisiésemos describir este agujero que estoy señalando aquí, a este agujero le vamos a llamar agujero vertebral. Sus límites, el límite anterior, hacia acá es anterior y hacia acá es posterior. El límite anterior del agujero vertebral va a ser la cara posterior del cuerpo vertebral. El límite posterior del agujero vertebral va a ser las láminas y la base del proceso espinoso. El límite lateral del agujero vertebral van a ser los pedículos. Si observamos una vértebra ya en su contexto, nos daremos cuenta que entre cada vértebra, entre dos vértebras, se va a formar este agujero de aquí. Este agujero que estoy señalando, pues si es un agujero que está entre las vértebras, le vamos a llamar agujero intervertebral. Si nosotros le describiésemos los límites a este agujero intervertebral, nos daríamos cuenta que, primero, vamos a ubicarnos hacia acá es anterior y hacia acá es posterior. El límite anterior del agujero intervertebral va a ser los cuerpos de las vértebras y el disco intervertebral. El límite posterior del agujero intervertebral van a ser estos de aquí, que son los procesos articulares. El límite superior del agujero intervertebral va a ser el borde inferior del pedículo y el límite inferior va a ser el borde superior del pedículo. Decíamos que existen vértebras típicas, se le llaman vértebras típicas porque la mayoría de las vértebras tienen características en común. Así como tenemos vértebras típicas, también vamos a tener vértebras atípicas porque van a tener características únicas. La primera vértebra atípica de la cual vamos a hablar va a ser C1, cervical 1. A cervical 1 también se le conoce como atlas. ¿Por qué? Porque se articula con los cóndilos del occipital. Es decir, Atlas es quien carga al cráneo. A primera vista, lo que llama la atención del Atlas es que no tiene cuerpo. No tiene cuerpo y en lugar de cuerpo va a tener estos que son las masas laterales. Estos de acá. Las masas laterales superiormente van a tener los procesos articulares que, como ya decíamos, se van a articular con los cóndilos del occipital. Y van a tener procesos articulares inferiores para que se articulen con la segunda vértebra cervical. En lugar de tener proceso espinoso, aquí no vemos que tenga un proceso espinoso, va a tener más bien tubérculos, un tubérculo posterior, que es el más grande y prominente, y un tubérculo anterior. También observamos que el atlas va a tener este foramen o agujero. Este es el agujero transverso. Aquí vemos cómo está el agujero transverso.
Vamos a ver qué es lo que pasa por el agujero transverso. Por el agujero transverso va a pasar la arteria vertebral y la vena vertebral. La siguiente vértebra atípica que vamos a estudiar va a ser el axis, que es C2, cervical 2. El axis tiene algo que nos llama mucho la atención, que es esto de acá. Eso de ahí es el proceso odontoideo. Se refiere a que tiene forma de diente. Este proceso odontoideo va a ir por dentro del cuerpo vertebral de cervical 1, C1. Va a tener los procesos articulares superiores para articularse con el atlas y procesos articulares inferiores para articularse con C3. También va a tener un proceso, va a tener agujeros transversos. Esta ya va a tener proceso espinoso. Otra cosa importante a mencionar de C2 o axis es que tampoco tiene cuerpo vertebral. Aquí solo vemos que sí tiene láminas, pero no tiene pedículos porque no tiene cuerpo vertebral. Y sí tiene un proceso espinoso. La siguiente vértebra atípica que vamos a estudiar es C7, cervical 7. Esta vértebra es atípica porque es la vértebra más prominente. De hecho, en algunas personas delgadas se ve mucho. C7 presenta un proceso espinoso largo y recto. Si bajamos a la siguiente vértebra, es decir, a torácica 1, nos encontramos que torácica 1 empieza a articularse con la primera costilla y la segunda costilla. Para que T1, torácica 1, pueda articularse con las costillas, debe de tener hacia arriba del cuerpo una fosa costal completa y hacia abajo va a tener una hemicarilla o hemifosa costal. Esto porque la vértebra torácica inferior, es decir, T2, también va a tener por aquí una hemicarilla para que formen juntas una carilla completa o fosa costal completa, y entonces ahí va a llegar la cabeza de la costilla para que se dé la articulación costovertebral. Las siguientes vértebras atípicas que vamos a ver van a ser las últimas torácicas, es decir, T11 y T12. Estas vértebras van a ser atípicas puesto que mientras que en niveles más superiores la vértebra tenía una hemicarilla, T11 y T12 van a tener una carilla completa o fosa costal completa para que llegue la costilla del mismo número. Si continuamos yendo más inferiormente, nos encontramos que el siguiente hueso que vamos a estudiar va a ser el sacro. Decíamos que el sacro está formado por la fusión de las últimas vértebras. Como está formado por una fusión de varias vértebras, eso es lo que les va a dar sus características. Nos llama la atención estas como líneas que son crestas transversales, que se dan por la fusión de los cuerpos vertebrales de las vértebras sacras. A esta cara anterior también le llamamos cara pélvica porque se orienta hacia la pelvis. Presenta también estos pequeños agujeros que son los agujeros sacros anteriores. Si vamos a la cara posterior, encontramos que presenta esta cresta sacra media. Esta cresta sacra media se da por la fusión de los procesos espinosos. También presenta una cresta sacra intermedia que aquí no se ve y una cresta sacra lateral. Al igual que en la cara anterior, presenta forámenes, pero esta vez se van a llamar forámenes sacros posteriores. Si vemos la cara lateral del sacro, encontramos que esta superficie articular tiene una forma de oreja. Por eso a esta cara se llama la cara auricular y se articula con el hueso ilíaco. Si vemos la base del sacro, podemos observar cómo presenta el canal del sacro y también cómo presenta los procesos articulares para la articulación con L5. También presenta las alas del sacro que se van a articular con el hueso ilíaco. Inferiormente en el ápex presenta esta pequeña cara articular porque inferiormente todavía continúa el hueso coccigio. Decíamos que el hueso coccigio, que es lo más inferior de la columna vertebral, va a ser igual que el sacro, una fusión de varias vértebras, de 4 a 5. Entonces aquí vemos cómo se fusionan los cuerpos vertebrales y tenemos que el hueso coccigio presenta los cuernos que se van a articular con el sacro y procesos transversos.
Si estudiamos por regiones esta columna vertebral, nos damos cuenta que cada región tiene características propias. Por ejemplo, las primeras 7 vértebras, que son las vértebras cervicales, van a tener un cuerpo pequeño. El cuerpo es pequeño y conforme vamos descendiendo, el cuerpo se va a hacer cada vez más grande. Otra característica de las vértebras cervicales es que van a tener el agujero transverso, todas de C1 a C6. C7 ya no va a tener el agujero transverso. Nos llama la atención cómo las vértebras cervicales van a tener procesos espinosos bífidos. Aquí se ve cómo tiene 1 y cómo tiene 2. 1, 2, 1, 2. Las vértebras cervicales van a tener procesos espinosos bífidos. Si vamos descendiendo, encontramos las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas van a tener un proceso espinoso que no es bífido, es decir, va a ser solo uno. Van a presentar fosas costales, porque ya decíamos que necesitamos las fosas costales para la articulación costovertebral. El cuerpo vertebral de las vértebras torácicas va a tener forma arriñonada o de corazón. Decíamos que mientras vamos descendiendo, el cuerpo de las vértebras va aumentando de tamaño, entonces el cuerpo de las vértebras torácicas va a ser más grande que de las vértebras cervicales. Si continuamos descendiendo hacia las vértebras lumbares, lo que observamos es que el cuerpo es el más grande de todas las vértebras. Las vértebras lumbares tienen forma arriñonada y sus procesos transversos son muy pequeños. Como son muy pequeños y tienen una apariencia de costillas, también se les llama procesos costiformes. El proceso espinoso de las vértebras lumbares tiene forma de hacha. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones de la columna vertebral. Si nos vamos a la parte posterior del cráneo, tenemos este hueso que se llama occipital. El hueso occipital se articula con la primera vértebra cervical, que es el atlas. De hecho, se llama atlas porque carga al cráneo. A esta articulación le vamos a llamar articulación atlanto-occipital, o también le podemos llamar articulación occipito-atlantoidea, pero a final de cuentas es lo mismo. Esta es una articulación de tipo sinovial condilia y se va a unir los cóndilos del occipital, es decir, el hueso occipital va a tener estas partecitas de aquí, se van a llamar cóndilos y se van a unir, a articular mejor dicho, con las masas laterales en su parte superior del atlas. Esta articulación atlanto-occipital nos permite hacer movimientos de flexión y de extensión. En esta animación observamos cómo, aunque se ven movimientos de varias articulaciones, ahorita solo nos interesa ver la articulación atlanto-occipital. Aquí observamos los cóndilos del occipital que se articulan con el atlas y vemos como en un movimiento de flexión y extensión, como sería a la hora de hacer sí con la cabeza, se va a mover. Si nos vamos más inferiormente, vemos que existen entre el atlas y el axis, es decir, entre C1 y C2 articulaciones. Aquí tenemos a las primeras dos vértebras cervicales, a C1 o atlas y C2 o axis. Observamos que existe primero esta articulación de esta zona. A esta articulación le vamos a llamar atlantoaxoidea medial o también atloido-odontoidea. Atloido-odontoidea se refiere a que es el atlas con el proceso odontoides, que tiene forma de diente, del axis. Esta articulación es de tipo sinovial trocoide y nos sirve a la hora de hacer el movimiento con la cabeza de no. Por esta zona vamos a encontrar las articulaciones atloido-oxoidea lateral. Estas van a ser de tipo sinovial plana. La articulación atloido-axoidea media va a tener varios medios de unión. Estos medios de unión van a ser ligamentos. Primero vamos a encontrar el ligamento transverso del atlas. Este ligamento transverso del atlas, como podemos observar, rodea al proceso odontoideo del axis. Encontramos también un ligamento medio o ligamento propio del axis.
Si juntáramos el ligamento transverso del atlas y el ligamento propio del diente, se forma una cruz. Por eso a este ligamento se va a llamar ligamento cruciforme. Lateral al ligamento propio del diente vamos a tener los ligamentos alares, que van de la parte medial del foramen magno a la parte lateral de la punta del proceso odontoides. También vamos a tener que, si quitamos este ligamento propio del diente, vamos a tener un ligamento apical que está pequeñito y más anterior, y que también va a ir al foramen magno. Recubriendo a todos estos ligamentos vamos a tener la membrana tectoria, que va a ser la continuación del ligamento longitudinal posterior que va a ir por dentro. Estas son las únicas que tienen características especiales, pero si lo estudiamos por regiones, todas las vértebras, tanto cervicales como torácicas, van a ser articulaciones de tipo sinovial plana, y solo las lumbares, debido a que los procesos articulares de las vértebras lumbares son cada vez más rectos, van a tener una articulación de tipo sinovial trocoide. Si hablamos de los ligamentos de la columna vertebral, el primero que vamos a mencionar es el ligamento longitudinal anterior, que vendría siendo este. Este ligamento longitudinal anterior, como aquí podemos ver, va desde la cara pélvica del sacro hasta el foramen magno. La función del ligamento longitudinal anterior es impedir la hiperextensión de la columna vertebral. Si nos acercamos, observamos que aquí existe otro ligamento. Este ligamento va posterior a al cuerpo vertebral. A este ligamento se le conoce como el ligamento longitudinal posterior. Este ligamento longitudinal posterior es mucho más ancho y más débil que el anterior, y va desde cervical 2 hasta el sacro. Este se opone a la hiperflexión de la columna vertebral. Aunque aquí no está ejemplificado, existen más ligamentos. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos este que sí está ejemplificado, es el ligamento supraespinoso, que va en la punta de todos los procesos espinosos, y que más superiormente se va a continuar como esto que se llama ligamento nucal. Los que no están ejemplificados es el ligamento amarillo. El ligamento amarillo también es llamado interlaminar, es decir, va a ir de una lámina a otra lámina a otra lámina. Otro de los ligamentos importantes a mencionar, que aquí no está ejemplificado, es el ligamento interespinoso. Se llama interespinoso, como su nombre nos dice, porque va a ir entre las espinas, es decir, va a ir de acá a acá, de aquí a aquí, de esta zona a esta zona.